Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Viría y Aura. Y hoy cruzamos el umbral hacia los exorcismos. Antes de empezar, me gustaría agradecer sobre el apoyo del episodio anterior y además pediros que nos enviéis vuestras historias paranormales para poder contarlas aquí, en este podcast. Y aunque la semana anterior no hubo episodio, hoy os traemos uno muy interesante. Así que sin más que decir, cruzamos el umbral. El episodio de hoy trata de los exorcismos. Los hemos mencionado en muchos de nuestros episodios, tanto en los crímenes como en algunas historias paranormales. Sin embargo, nos gustaría profundizar sobre qué son, puntos de vista diferentes y algunos casos o experiencias. La forma más sencilla que hay para poder explicar qué es un exorcismo es básicamente que es un ritual religioso o espiritual realizado para poder expulsar un ente maligno, ya sea un demonio, un espíritu, una simple mala energía, pues de una persona, un lugar o un objeto. En los exorcismos hay tres puntos de vista distintos: el teológico, el técnico y el psicológico. Para empezar, vamos a adentrarnos en el punto de vista teológico. Y es que para las religiones el exorcismo no es un simple acto de magia, sino que es una oración de liberación. De aquí destacamos tres puntos: el mandato, la técnica y el objetivo. El mandato se basa en la creencia de que una autoridad espiritual superior, que en este caso de la religión cristiana es Dios, tiene poder sobre los entes inferiores, es decir, sobre nosotros. La técnica es que el exorcista actúa como un canal y no es el que tiene el poder, sino la oración y los símbolos sagrados que se utilizan en ese ritual. Y el objetivo es sencillo: es recuperar la libertad de la persona para que vuelva a tener el control sobre su voluntad y su cuerpo. Vamos a pasar ahora al punto técnico, que básicamente se centra en el proceso y en los pasos que tiene un exorcismo. Empezamos por la invocación, donde pues se pide ayuda de la divinidad para poder realizar el exorcismo. El diálogo, que es muy limitado. Básicamente el exorcista ordena al ente que diga su nombre y cuándo se irá. Sin embargo, a partir de eso ya no se recomienda hablar más con el ente. Continuamos con la expulsión, donde se utilizan mandatos directos como te exorcizamos o retrocede. Y no podemos dejar atrás el uso de elementales, como es el agua bendita, la sal exorcizada, el crucifijo, la estola, etc. Y ahora, para finalizar este apartado, tenemos el punto de vista psicológico. Y básicamente trata de que para la ciencia está visto como una simple sugestión o catarsis. Dentro de este punto vamos a encontrar el efecto placebo y la externalización del mal. El primero, que es el efecto placebo, es sobre si una persona cree firmemente que está poseída
El ritual del exorcismo actuaría como cura al ver que se cumplen los ritos en los que cree, su cerebro libera la tensión y sus síntomas desaparecen. Y luego tenemos la externalización del mal, donde el ritual permite que el paciente pueda culpar a un tercero de sus impulsos o traumas, facilitando que los expulse simbólicamente. Ahora vamos a pasar a otra parte de esta gran teoría sobre qué es un exorcismo. Y no puede faltar mirar el contexto religioso sobre estos. Como sabemos, en la mayoría de las historias o de los casos en los que se menciona un exorcismo, también se menciona la Iglesia Católica. Y es por eso que también es importante entender el proceso y o todo lo que ocurre detrás de lo que conocemos como exorcismos. Y en esto hay tres importantes datos. Primero, lo que es un exorcismo en la Iglesia Católica. El protocolo de ellos es que antes de un exorcismo, la persona poseída debe pasar sí o sí por unos exámenes médicos o psiquiátricos para descartar la esquizofrenia, epilepsia o trastornos de personalidad. Una vez se hayan realizado todos estos estudios y se compruebe que la persona efectivamente está poseída, pasaremos al ritual, que consiste en oraciones específicas, agua bendita y la imposición de manos. Sin embargo, también es importante saber cuáles son los signos de posesión. Y según el Vaticano, para que un caso sea considerado auténtico, deben presentarse fenómenos que la ciencia no puede explicar fácilmente. Ahora os voy a dar unos ejemplos para que podamos entenderlos. Primero, la glosolalia, que consiste en hablar o entender algunas lenguas desconocidas para la persona, pero no cualquier lengua, sino lenguas como por ejemplo el latín, el arameo, el hebreo, idiomas más complicados. Otro ejemplo sería el samsonismo, que básicamente es la fuerza física desproporcionada para la edad o complexión del sujeto. Si os pongo un ejemplo de esto, sería básicamente que, por ejemplo, una persona que esté básicamente en los huesos, que esté muy flaquita, sea capaz de levantar, por ejemplo, un sofá. Eso, por ejemplo, es una fuerza desproporcionada porque es mucha fuerza. Otro dato es el conocimiento. Volviendo a lo anterior, otro dato es el conocimiento de lo oculto, que por ejemplo es saber secretos del sacerdote o cosas que ocurren a distancia, cosas que una persona normalmente o no sabe porque no se lo han dicho o desconoce. Y como último dato es aversión a lo sagrado. Eso seguro lo habréis visto en muchas películas sobre exorcismos o lo habéis escuchado hablar. Y es que son reacciones violentas ante objetos benditos o menciones de la divinidad. Es decir, que por ejemplo rechazan cualquier símbolo cristiano como la cruz, el rosario o cosas así que seguramente en alguna película habrá salido. Y finalizando esto,
pasaremos a la perspectiva científica dentro de este contexto religioso. Y es que la mayoría de los científicos y psicólogos, aunque no sean religiosos, también tienen un valor importante. Y es que atribuyen estos fenómenos a condiciones mentales o neurológicas. Es por eso el Vaticano o cualquier cura tiene que estar asegurado de que eso realmente sea, que la persona está poseída y que no es un simple trastorno mental. Entonces, estos científicos y psicólogos atribuyen estos fenómenos a condiciones mentales como el trastorno de identidad disociativo, que es donde la persona crea una personalidad demoníaca para poder lidiar con estos traumas. Otra condición mental es la histeria colectiva, donde en un entorno de alta sugestión religiosa puede hacer que el cuerpo reaccione físicamente. Es decir, si toda tu vida te han puesto un rechazo enorme a la religión, vas a reaccionar de muy, muy mala manera. Entonces, depende de la reacción que tenga esa persona, se podría considerar que la persona está poseída o que no. Y por último, de estas condiciones mentales es el efecto placebo inverso. Es que si crees profundamente que estás poseído, tu cerebro puede inducir convulsiones o cambios en la voz. Esto puede pasar con los exorcismos como que puede pasar con cualquier cosa. Es decir, tú puedes pensar que estás poseído y tantas veces pensarlo lo estarás. Pero no lo estarás realmente, sino es como que tu cabeza cree eso y entonces tu cuerpo reaccionará a eso. Y ahora vamos a pasar a las historias y datos curiosos. Y antes de introducir el caso que os quiero contar, voy a contaros unos datos curiosos. Y es que la película del exorcista, la de 1973, está basada en un caso real de 1949. El caso de un niño llamado Roland Doe. Que este es el caso que os voy a contar ahora. Y antes de contaros el caso de Roland Doe, me queda una cosa que deciros. Y es que en los últimos años la demanda de exorcistas ha subido muchísimo. Lo que el Vaticano ha llegado a ofrecer cursos anuales para entrenar a nuevos sacerdotes. Porque sí, un exorcismo no lo puede hacer un sacerdote cualquiera. Lo tiene que hacer un sacerdote especializado en eso. Ahora sí, vamos a pasar al caso de Rolando, Básicamente, como he dicho antes, de la película El Exorcista está todo vinculado y se trata de el paciente cero. Es decir, que parece ser que fue de los primeros que se escuchó y de los mejores que se documentó por testigos y sobre todo testigos no religiosos. Este caso empieza por una cosa de la que todo el mundo sabe que no debe jugar, no se tiene que gastar. Sin embargo, muchos lo hacen aunque sea por simple curiosidad. Efectivamente, el detonante fue la Ouija. Si empezamos por el principio, Roland era hijo único en una familia de Maryland y tenía una relación muy estrecha con su tía, que fue la espiritista que le enseñó a usar la tabla de la Ouija. Sin embargo, cuando su tía murió,
Roland intentó contactarla usando la tabla. Y poco después empezaron los siguientes fenómenos. Ruidos de arañazos bajo el suelo y las paredes. Objetos que se movían solos, como vasos voladores, cuadros que se caían. Y también su colchón se sacudía violentamente por las noches. Después de todos estos fenómenos, la familia decidió buscar ayuda, primero en la iglesia luterana y luego en la católica. Se realizaron más de 30 sesiones de exorcismo en varios meses. Y aquí hay varios incidentes documentados. Incidentes que creo importantes de contar aquí. El primero es la escritura cutánea, donde hay testigos que afirmaron que aparecían palabras como infierno o mal en el pecho y en los muslos del niño, como si una garra invisible rascara desde dentro de la piel. Otro es la violencia extrema, donde en una sesión Roland logró zafarse de sus ataduras, arrancó un muelle del colchón y cortó el brazo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Y el último incidente es la reacción a lo sagrado. Y es que básicamente el niño escupía con una puntería sobrenatural a las imágenes religiosas y hablaba latín, un idioma que no conocía, y lo hacía con una voz que los testigos describían como un coro de gargantas raspadas. Y ahora os voy a contar el final, porque muchos tendréis ganas de saberlo. Y es que el exorcismo definitivo de Roland Doe ocurrió en un hospital. Parece ser que el propio Roland, en presencia de un sacerdote, gritó algo, y tras un espasmo violento y un sonido que los presentes describieron como una explosión sónica, el niño se relajó y dijo que se había ido. Roland no recordó el proceso, nada, y pasó a vivir una vida normal. No estoy segura de este final, es lo que he investigado, es lo que más he leído, sin embargo, no estoy segura. Y aunque este ha sido un caso muy interesante, sé que Aura tiene algo más interesante aún. Mi historia es El vórtice de Ludón, donde el infierno se hizo carne. Hay lugares donde la realidad parece volverse delgada, lugares donde, según los antiguos, el velo que nos separa de lo que no debe ser nombrado se rasga. Francia, 1632. La pequeña ciudad de Loudun, un lugar de calles estrechas y sombras alargadas. Pero lo que ocurrió tras los muros de piedra del convento de las Ursulinas no fue una simple enfermedad ni una simple conspiración. Fue algo que los testigos de la época llamaron el asalto de las legiones. Hoy no vamos a hablar de política. Hoy vamos a entrar en la celda de las monjas. Vamos a oler el azufre, a escuchar las voces que no pertenecen a gargantas humanas, a descubrir el pacto que, según dicen, todavía gotea oscuridad en los archivos nacionales de Francia.
Prepárate porque hoy el diablo tiene permiso para hablar. Todo comenzó en el silencio de la noche. La Madre Superiora, Juana de los Ángeles, una mujer de fe inquebrantable, o eso creían, en la oscuridad de su habitación empezó a ver una figura, una silueta que atravesaba las paredes de piedra. Tenía el rostro de Urbain Grandier, el apuesto y arrogante párroco del pueblo. Pero no era él, no podía serlo. Esta figura no hablaba con palabras de Dios. Susurraba obscenidades que hacían que Juana se despertara empapada en sudor, con las uñas clavadas en sus propias palmas. Pronto no fue solo ella. El convento entero se convirtió en una sinfonía de gritos. Las monjas decían sentir manos invisibles que las tocaban bajo sus hábitos. Veían sombras negras saltando por los tejados. Y entonces empezaron los fenómenos físicos. Hermanas que caminaban por las paredes. Cuerpos que se arqueaban hasta que los huesos parecían estar a punto de estallar. Y una fuerza invisible que las lanzaba por el aire como si fueran muñecas de trapo. ¿Era la histeria? ¿O algo había respondido a los deseos más oscuros de esas mujeres? Entran los exorcistas. Imaginaos la escena. Una capilla llena de humo de incienso, crucifijos en alto y hombres vestidos de negro gritando oraciones en latín. Lo que obtuvo no fue paz, fue una explosión de lo sobrenatural. Las monjas no solo gritaban, sus voces cambiaban, se volvieron guturales, profundas, imposibles de producir por cuerdas vocales femeninas. Los exorcistas anotaron los nombres de quienes hablaban a través de ellas. No era uno, era Legión, Asmodeo, el demonio de la lujuria, que se reía de los sacerdotes. Leviatán, que controlaba la lengua de las hermanas para que hablaran en idiomas que nunca habían estudiado. Latín perfecto, griego, euskera antiguo. Behemoth, que hacía que sus estómagos se hincharan como si estuvieran a punto de explotar. En una de las sesiones más documentadas, ante cientos de testigos, una de las monjas fue lanzada contra el techo y permaneció allí suspendida, desafiando la gravedad, mientras maldecía el nombre de Cristo. Los médicos de la época, hombres de ciencia, palidecían. No encontraron pulso, no encontraron explicación, solo encontraron terror. Pero la prueba definitiva, la que hiela la sangre, apareció cuando los exorcistas afirmaron haber arrebatado un documento del mismísimo infierno. Se dice que el demonio Asmodeo fue obligado a entregar el contrato que Urbain Grandier había firmado. Es un papel que aún existe. Si lo buscas, verás las firmas: Lucifer, Belcebú, Satanás, Astarot y al final la firma de Grandier, escrita con una tinta que, según los presentes, olía a carne quemada. El contrato decía: prometo que me darás el amor de las mujeres,
la flor de las vírgenes, el respeto de los monarcas. Y a cambio, yo te daré mi alma cada año, escrita con mi sangre. Fue en ese momento cuando la justicia dejó de ser humana. Grandier fue arrestado. Lo afeitaron por completo, buscando la marca del diablo, ese punto en el cuerpo donde el demonio muere a sus siervos y los vuelve insensibles al dolor. Y la encontraron. Un pequeño punto en su espalda donde las agujas de los torturadores entraban una y otra vez sin que saliera una sola gota de sangre. El final de Grandier fue atroz. Le rompieron las piernas en el potro de la tortura, pero él, mirando a sus verdugos, decía: «Podéis destrozar mi cuerpo, pero no sois dueños de mi verdad». El 18 de agosto de 1634, mientras las llamas empezaban a lamer sus pies en la hoguera, Grandier gritó una profecía. No pedí perdón. Miró al monje que lo había traicionado y le gritó que, antes de que pasara un año, se verían en el tribunal de Dios. El monje murió antes de 6 meses, gritando que veía demonios rodeando su cama. El juez que lo condenó murió poco después en un ataque de locura. Incluso el hombre que lo arrestó, Laubardemont, terminó sus días en la miseria y el horror. ¿Fueron demonios reales los que asaltaron a Loudun? ¿O fue el odio humano, la represión sexual y la ambición política lo que abrió una puerta que nunca debió abrirse? A veces el diablo no necesita cuernos ni cola. A veces solo necesita un pueblo lleno de secretos y un hombre con demasiado carisma. Pero la próxima vez que camines por una iglesia antigua y sientas un escalofrío en la nuca, recuerda las firmas en aquel papel. Recuerda a las monjas de Loudun. Porque hay pactos que ni siquiera el fuego puede borrar. Pues contado todo de lo que es un exorcismo y estos dos casos de exorcismos, a mí me gustaría añadir en que, sinceramente, creo que si una persona llega a ser poseída, como he dicho antes, creo que mayoritariamente llega a ser por la Ouija. ¿Pueden haber otras cosas? Sí, pero es que no sé, es difícil que te pase eso. A ver, es difícil pero no imposible. Es decir, nunca sabemos lo que nos encontramos. Es decir, como hemos dicho, el demonio o cualquier espíritu puede estar en cualquier lado. Y no sé, nosotros somos como un sitio donde pueden meterse, ¿no? No sé si es todas las personas, solo algunas, no lo sé. La verdad, eso no sabría decírtelo, pero Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, tanto la ciencia como la iglesia, creo que ambas quieren tener la razón y ambas exageran un poco el tema de los exorcismos, sobre todo la psicología. Sí que es verdad que a veces podemos creer cosas que realmente no son, pero eso no quiere decir que pueda pasar o que no pueda pasar. Supongo que en lo que yo he explicado antes, la iglesia hace bien en comprobar que realmente la persona esté poseída. Pero sin embargo, creo que, por ejemplo, en este caso la ciencia o la psicología no hace lo suficiente como para decir, vale, sí, es que hay algo más allá de la ciencia o de la psicología. Porque creo que siempre buscan una razón para todo, no decir,
No, bueno, pues si esta persona dice que está poseída, que realmente puede estarlo, y le hacemos un exorcismo, entre comillas, pues como ya se creerá todo esto, al creérselo, pues su cerebro reacciona y ya no lo estará. Igual no es así. Igual realmente la persona sí que lo está porque presenta varios síntomas de que sí que lo está y al final pues le hacen el exorcismo y funciona. Puede que funcione la primera como que puede que funcione, vamos, 25 veces más. No es algo que cojas y digas que Te funciona. expulso y se va. Exacto, básicamente. No es algo que sea así. Es difícil que pase, pero como dices, no es imposible. Creo que hay muchísimos síntomas de exorcismo, no solo los que he comentado. Hay muchas versiones de que es un exorcismo. em, Hay muchísimas cosas. Todo puede empezar por una cosa, puede empezar por otra, pero al final acaba siendo lo mismo. Un exorcismo o una posesión. Y pues puede derivar también tanto en crímenes, como hemos visto, en historias paranormales a través de la Ouija. Puede empezar y puede acabar en muchas cosas. Sin embargo, pues es algo que pues parece ser no es algo agradable de experimentar. Así que, bueno, pues yo espero que no le pase a nadie, que no lo haya pasado a nadie, también te lo digo. A ver, es como todo, ¿no? Está muy bien que comprueben que realmente necesita un exorcismo, sí que hay pasos a seguir y sí que hay señales de cuándo es verdad y cuándo no, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, porque nos puede ocurrir a cualquiera que no ocurra a nadie. Como has dicho, no debe ser muy agradable ni para la persona que lleva al demonio dentro o a la entidad esa dentro, ni a los de fuera. Y bueno, sabiendo que los exorcismos se llevan haciendo desde hace al menos 4000 años, o sea, imagínate, Sí, imagínate, pero hay todo tipo de casos. Hay sí, tipo de casos que hay gente que hemos visto en los anteriores podcasts de crímenes que, no sé, ¿no? Como que el demonio está dentro y es una locura de la propia gente. sí, No es sí. realidad. Puede pasar, sin embargo, no hace falta que sea del todo cierto. Exacto. Como sí que es verdad, lo he investigado esto a profundidad y sí que es verdad que han subido el número de posesiones en respecto al año pasado, o sea, es decir, de 2024 a 2025, ha subido bastante y sí que es verdad que están intentando formar a más exorcistas, más que nada porque no es que sea un número preocupante, en plan 1000, 2000, pero si por ejemplo de 14 o 15 subimos a 50, Pues ya son muchos. ya es algo bastante notable. Sí. Yo el único consejo que puedo dar es que os cuidéis, que no juguéis a la Ouija, por favor, y que no os pase nada de esto, simplemente no hacer nada que sea peligroso. Ni rituales ni nada donde no sepáis cerrar una puerta después de haberlo hecho, igual que con la Ouija. Así que ese es un consejo, ya cada cual hace lo que quiere. Efectivamente. Y pues dicho y comentado todo este tema de los exorcismos, que no serán los únicos casos que veremos, más adelante habrán muchos más, ya sean crímenes, historias paranormales, como he dicho antes y mil veces. Pues nada, espero que os haya gustado este episodio del podcast. Suscribir, daros like, comentarnos si habéis tenido alguna experiencia paranormal relacionada con algún exorcismo, con alguna posesión, y si no, pues mejor aún. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.